Muy buenas a todos, mi nombre es César del Canales Cabrera, estudiante de la carrera de informática en el Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana, en la materia Sistemas Operativos impartida por la maestra Norma Isela Sánchez Zapata. En esta video exposición les hablaré sobre los sistemas de archivos y varios temas más. El primero sería lo que es el concepto. En el sistema de archivos es una parte del sistema de administración de almacenamiento que es principalmente responsable de administrar archivos en el almacenamiento auxiliar. Es parte del sistema operativo y responsable de permitir el intercambio controlado de información en los archivos. Un sistema de archivo es un método para almacenar y organizar archivos y los datos contenidos en ellos en una computadora para facilitar su búsqueda y acceso. El sistema de archivos se utiliza en dispositivos de almacenamiento como discos duros, CD-ROM e implica mantener la ubicación física de los archivos. El sistema de archivos también es un conjunto de tipos de datos abstractos que se utilizan para el almacenamiento, la organización jerárquica, la manipulación, el acceso, el direccionamiento y la recuperación de datos. Este sistema de archivos y la tecnología de base de datos tienen mucho en común. En general, los sistemas operativos tienen su propio sistema de archivos. En ellos, los sistemas de archivos pueden ser representados de forma textual, por ejemplo, el shell de DOS o gráficamente el Explorer en Windows utilizado en gestor de archivos. El 5.2 que sería noción de archivos real y virtual. Un archivo virtual es un archivo de uso temporal que se utiliza para los procesos del sistema mientras se están ejecutando dichos procesos. Esos archivos se crean durante la ejecución de un sistema y los utiliza para el almacenamiento de información, intercambio y organización mientras se ejecuta el sistema. Su tamaño es muy variable y termina al detener la ejecución del sistema. Muchos de ellos son borrados. El archivo real es un objeto que contiene programas, datos o cualquier otro elemento donde se nos muestra de manera real en la información del espacio que ocupa en un disco duro o sistema de almacenamiento. En otras palabras, los tamaños son en bytes. Por ejemplo, aquí en la imagen podemos ver un ejemplo de los archivos reales, que son los que conocemos, que son .box, los PDF, las presentaciones y las hojas de Excel. El 5.3, que son los componentes de un sistema de archivos. Eso lo conforman todas aquellas rutinas encargadas de administrar todos los aspectos relacionados con el manejo de archivos. En Unix se define File System como sistema de software dedicado a la creación, destrucción, organización y lectura y escritura y control de acceso de los archivos. Funcionalmente, los componentes de un sistema de archivos son lenguajes de comando interpretado por comandos manejando del almacenamiento secundario, el sistema de entrada y salida, mecanismos de respaldo y recuperación. En general, un sistema de archivos está compuesto por métodos de acceso, administración de archivos, administración de almacenamiento secundario, mecanismo de integridad, entre otros. Métodos de acceso se ocupan de manera en que se tendrá acceso a la información almacenada en el archivo. Un ejemplo sería el secuencial, el directo, el indexado y entre otros. Administración de archivos se ocupa de ofrecer los mecanismos para almacenar, compartir y asegurar archivos, así como para referenciar a ellos. Administración de almacenamiento secundario. Este se ocupa de asignar espacio para los archivos en los dispositivos de almacenamiento secundario, como por ejemplo lo que son las USB, los discos externos. Bueno, mecanismos de integridad. Se ocupan de garantizar que no se corrompa la información de un archivo de tal manera que solo la información que deba estar en él se encuentre ahí. Mecanismos de organización lógica. Estos contienen las diferentes rutinas y comandos a través de los cuales el usuario podrá estructurar sus archivos virtuales. Directorio de identificadores. Convierte los identificadores simbólicos de los archivos e identificaciones internos, los cuales apuntarán a su descripción a una estructura que permite encontrar el archivo. Sistemas teóricos de archivos. Su objetivo es el de activar y desactivar a través de las rutinas de abrir y cerrar archivos y verificar el modo de acceso. Mecanismos de organización física.
Traslada las direcciones lógicas en direcciones físicas correspondientes a las estructuras de memoria secundaria y los buffers en memoria principal necesarios para la transferencia de los datos. Mecanismos de entrada y salida. Por cada petición de acceso al archivo real, este mecanismo genera la secuencia de operaciones elementales de entrada y salida que se necesitan. El scheduling de entrada y salida a este nivel es donde se tiene el número de peticiones pendientes, así como el de las que se están realizando y llevando el control y asignando del tiempo del CPU a las diferentes peticiones de entrada y salida. El 5.4, que sería organización lógica y física. Bueno, la mayoría de las computadoras organizan archivos en estructuras jerárquicas llamadas carpetas, directorios o directorios. Independientemente de la tecnología utilizada, el concepto es el mismo. Cada carpeta puede contener cualquier número de archivos, así como otras carpetas pueden contener más archivos y carpetas, y así sucesivamente, creando una estructura de árbol donde la carpeta raíz, el nombre varía según la computadora a otra. Puede contener cualquier número de niveles de otras carpetas y archivos. La carpeta se puede nombrar exactamente igual al archivo, excepto la carpeta raíz, que generalmente no tiene nombre. El uso de carpetas facilita la organización de archivos de manera más lógica. Una forma será las pilas, que es la forma más fácil de organizar un archivo. Los datos se recogen en orden en que llegan. Su objetivo es simplemente acumular una masa de datos y guardarla. Los registros pueden tener campos diferentes o similares en un orden distinto. Cada campo debe ser autodescriptivo, incluyendo tanto un campo de nombre como el valor. La longitud de cada campo debe indicarse implícitamente con delimitadores físicamente incluidos como un subcampo más. El acceso a los registros se hace por búsqueda exhaustiva y son fáciles de actualizar. Si se quiere encontrar un registro que contiene un campo particular y un valor determinado, es necesario examinar cada registro de pila hasta encontrar el registro deseado. Si se quiere encontrar todos los registros que contienen un campo particular o que tiene un valor determinado para este campo, debe buscar el archivo entero. Archivos secuenciales. Es la forma más común de estructurar archivos. Se emplea un formato fijo para los registros que son de la misma longitud y constan del mismo número de campos de tamaño fijo como con un orden determinado. Se necesita almacenar los valores de cada campo. El nombre del campo y longitud de cada uno son atributos de la estructura del archivo. Cada registro tiene un campo clave que lo identifica, que por lo general es el primero de cada registro. Los registros se almacenan en secuencia según la clave. Se utiliza normalmente en aplicaciones de proceso por lotes, ya que es la única organización de archivos que puede guardar tanto en cintas como en discos. Para las aplicaciones interactivas que incluyen peticiones o actualizaciones de registros individuales, los archivos secuenciales no son óptimos. El acceso requiere una búsqueda secuencial de correspondencias con clave. Si el archivo entero o gran parte de él pueden traerse a la memoria principal de una sola vez, se podrá aplicar técnicas de búsqueda más eficientes. Al acceder a un registro de un archivo secuencial grande se produce un procesamiento extra y un retardo considerable. Archivos secuenciales indexados. Los registros se organizan en una secuencia basada en un campo clave presentando dos características: un índice de archivo para soportar los accesos aleatorios y un archivo de desbordamiento. El índice proporciona una capacidad de búsqueda para llegar rápidamente al registro deseado, y el archivo de desbordamiento es similar al archivo de registros usado en un archivo secuencial, pero está integrado de forma que los archivos de desbordamiento se ubiquen siendo un puntero desde su registro predecesor. La estructura más simple tiene como índice un archivo secuencial simple. Cada registro del archivo índice tiene dos campos: un campo clave igual al del archivo principal y un puntero al archivo principal. Para encontrar un campo específico se busca el índice hasta encontrar el valor mayor de la clave, que es igual o precede al valor deseado de la clave.
La búsqueda continúa en el archivo principal a partir de la posición que indique el puntero. Los archivos indexados a los registros se accede solo a través de índices. No hay restricciones en la ubicación de los registros, al menos que un índice continúe en puntero a cada registro, y puede emplearse registros de longitud variable. Se suele utilizar dos tipos de índices: como exhaustivo, que contiene una entrada para cada registro del archivo principal y se organiza como un archivo secuencial para facilitar la búsqueda del archivo índice. Es parcial, que contiene entrada a los registros donde este campo de interés. Con registro de longitud variable, algunos registros no contendrán todos los campos, y cuando se añade un registro al archivo principal, todos los archivos de índices deben actualizarse. El 5.5, que sería mecanismo de acceso a los archivos. Existen varios mecanismos para acceder a los archivos, que serán los directorios, descriptores de archivos, mecanismos de control de acceso y procedimientos para abrir y cerrar archivos. Los directorios, que son generalmente utilizados por los sistemas operativos para llevar un registro de los archivos. En muchos sistemas son a su vez también archivos de sistemas jerárquicos de directorios. El directorio contiene un conjunto de datos por cada archivo referenciado. Una posibilidad es que el directorio contenga por cada archivo referenciado el nombre, sus atributos, las direcciones en disco de donde almacenan los datos. Otras posibilidades de cada entrada que el directorio contenga serían el nombre del archivo, un apuntador a otra estructura de datos donde se encuentran los atributos y las direcciones del disco. Al abrir el sistema operativo, busca en su directorio el nombre del archivo, extrae los atributos y direcciones en disco, graba esta información en una tabla de memoria. Todas las referencias subsecuentes al archivo utilizarán la información de la memoria principal. En las siguientes ilustraciones de descripción de archivos. El descriptor de archivos o bloque de control de archivos es un bloque de control que contiene información que el sistema necesario para administrar un archivo. Es una estructura muy dependiente del sistema. Puede incluir la siguiente información, que sería el nombre simbólico del archivo, la localización del archivo en el almacenamiento secundario, organización del archivo, que será el método de organización y de acceso, tipo de dispositivo, datos de control de acceso, tipo, que sea el archivo de datos, programa, objeto, programa fuente, entre otros. Disposición, que permanente contratemporal, fecha y tiempo de creación, fecha de destrucción, fecha de la última modificación, suma de las actividades de acceso, números de lectura, que serían. Los descriptores de archivos suelen mantenerse en el almacenamiento secundario, se pasan al almacenamiento primario al abrir un archivo. El descriptor de archivos es controlado por el sistema de archivos. El usuario puede no hacer referencia directamente a él. A cada uno de los archivos se les asigna un descriptor, el cual contendrá toda la información que necesita el sistema de archivos para ejecutar con los comandos que se soliciten. El descriptor se mantendrá en memoria principal desde que el archivo es abierto hasta que sea cerrado, y debe tener al menos la siguiente información, que sería identificación del archivo, lugar de almacenamiento e información del modo de acceso. Identificación del archivo consiste de dos partes, que es el nombre simbólico, que es el que le da el usuario, y un identificador interno, que es asignado por el sistema operativo, que sería un número. El lugar de almacenamiento, así como el tamaño del archivo, modo de acceso, donde se debe indicar en forma explícita quién puede accesar al archivo y con toque de derecho. Mecanismo de control de acceso: control de un sistema de información especializado en detectar los intentos de acceso, permitiendo el paso de las entidades autorizadas y denegando el paso a todas las demás. Involucra medios técnicos y procedimientos operativos. Mecanismos que en la función de la identificación ya autenticada permite accesar a datos o recursos. Procedimientos para abrir y cerrar archivos. Open, pues sería abrir. Antes de utilizar un archivo, un proceso debe abrirlo. La finalidad es permitir que el sistema traslade los atributos y la lista de direcciones en disco
a la memoria principal para un rápido acceso en llamadas posteriores. El siguiente sería cerrar. Cuando concluye el acceso, los atributos y direcciones del disco ya no son necesarios, por lo que el archivo debe cerrarse y liberar la tabla de espacio interno. 5.6, que es el manejo de espacio en memoria secundaria. En la memoria secundaria, un archivo consta de un conjunto de bloques correspondientes a la cantidad de información que se transfiere físicamente en cada operación de acceso, que será la lectura y escritura. El sistema operativo o sistema de gestión de archivos es el encargado de la asignación de bloques a archivos de los que surgen dos cuestiones. En primer lugar, debe de asignarle el espacio de memoria secundaria a los archivos, y en segundo lugar es necesario guardar constancia del espacio disponible para asignar. El sistema de archivos se ocupa primordialmente de administrar el espacio de almacenamiento secundario, sobre todo el espacio en disco. El manejo del espacio libre en disco se lleva a cabo de la siguiente manera, que sería vector de bit, lista ligada, que sería lista libre, y por conteo, que sería la agrupación. Vector de bits. El espacio libre en disco es frecuentemente implementado como un mapa de bits, donde cada bloque es representado por un bit, y si el bloque es libre, el bit es 0, de lo contrario está asignado como se nos muestra la numeración, que sería 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Lista ligada. Una lista ligada de todos los bloques libres. Otra implantación se consigue guardando la dirección del primer bloque libre y el número de los bloques libres contiguos que le siguen. Cada entrada de la lista de espacio libre consiste de una dirección de disco y un contador, que funciona por conteo. Por agrupación, se almacena la dirección en n blocks libres en el primer bloque libre, y el último contiene la dirección de otro bloque y contiene la dirección de otros bloques libres. Para manejar los espacios en disco existen los siguientes métodos, que serían contiguos, ligados, indexados. Esa asignación requiere que cada archivo ocupe un conjunto de direcciones contiguas en el disco. Su asignación es definida por dirección del primer bloque y la longitud del archivo. Cuando se crea un archivo, se le asigna un único conjunto contiguo de bloques. Esta es una estrategia de aseguración previa que emplea secciones de tamaño variable. La tabla de asignación de archivos necesita solo una entrada por cada archivo y que muestre el bloque de comienzo y la longitud del archivo. La asignación contigua es la mejor para un archivo secuencial. Esta asignación contigua presenta algunos problemas, como la fragmentación externa, lo que hace difícil encontrar bloques contiguos de espacio de tamaño suficiente, lo que lleva a ejecutar un algoritmo de compactación para liberar el espacio adicional en el disco. Asignación ligada o encadenada. Cada archivo es una lista de ligas de bloques, y el directorio contiene un apuntador al primer bloque y al último. La asignación se hace con bloques individuales. Cada bloque contendrá un puntero al siguiente bloque de la cadena. La tabla de asignación de archivos necesita una sola entrada por cada archivo que muestre el bloque de comienzo y la longitud del mismo. Cualquier bloque puede añadirse a la cadena. No hay que preocuparse por la fragmentación externa, porque solo se necesita un bloque cada vez. Una consecuencia del encadenamiento es que no hay cabida para el principio de cercanía. Si es necesario traer varios bloques de un archivo al mismo tiempo, se necesita una serie de accesos a partes diferentes del disco, por lo que se debe ejecutar un algoritmo de compactación para liberar el espacio adicional en el disco. Asignación indexada. Cada archivo tiene su propio bloque de índice, el cual es un arreglo de direcciones de bloque. En esa asignación, la tabla de asignación de archivos contiene un índice separado en un nivel por cada archivo. El índice posee una entrada para cada sección asignada al archivo. Normalmente los índices no están almacenados físicamente como parte de la tabla de asignación de estos archivos. Más exactamente, el índice de archivo se guarda en un bloque aparte, y la entrada del archivo de asignación apuntará a dicho bloque. La asignación puede hacerse por bloques de tamaño fijo
o en secciones de tamaño variable. La asignación por bloque se eliminará la fragmentación externa, mientras que la asignación por secciones de tamaño variable mejora la cercanía. En cualquier caso, los archivos pueden conectarse en zonas cercanas de cuando en cuando la concentración reduzca el tamaño del índice en el caso de secciones de tamaño variable, pero no en el caso de asignación por bloques. La asignación indexada soporta tanto el acceso secuencial como el acceso directo a los archivos, y por ello se ha convertido en la forma más popular de asignar archivos. En un sistema de cómputo, los elementos que se declaran para almacenamiento de los file system, como cuando existe una solicitud de almacenamiento o manejo de bloques libres en un file system, surge una interrogante: ¿cómo atenderlas? Eso se lleva a cabo mediante una planificación de discos, y para eso existen las siguientes políticas de planificación: el FCFS, SSTF, SCAN, SCAN de n pasos, C, SCAN y esquema de Shevach. En el 5.7, que sea el modelo jerárquico. El primero será directorios, donde en la siguiente ilustración se los muestra cómo están agrupadas jerárquicamente, desde la carpeta raíz hasta las carpetas internas. El directorio contiene un conjunto de datos por cada archivo referido. Una posibilidad es que el directorio contenga por cada archivo referenciado el nombre, sus atributos, las direcciones en disco de donde se almacenan los datos. Otra posibilidad es que cada entrada del directorio contenga el nombre del archivo, un apuntador a otra estructura de datos donde se encuentran los atributos y las direcciones en disco. Al abrir un archivo del sistema operativo, busca en su directorio el nombre del archivo, extrae los atributos y direcciones en disco, graba esta información en una tabla de memoria real. Todas las referencias subsecuentes al archivo utilizarán la información de la memoria principal. En el 5.8 gestionar mecanismos de recuperación en caso de falla. La recuperación: los archivos y directorios se mantienen tanto en memoria principal como en disco, y deben de tenerse cuidado para que las fallas del sistema no provoquen una pérdida de datos o una incoherencia en los mismos. La comprobación de coherencia, como hemos explicado anteriormente, de directorios se almacena en la memoria principal o en la caché. Para acelerar el acceso a la información de directorios en la memoria principal está generalmente más actualizada de la correspondiente información en el disco, por lo que la información de directorios almacenada en caché no se escribe necesariamente en el disco, nada más que para producir una actualización. Bueno, manejo de un bloque defectuoso. Para esto se utiliza la solución del hardware y software. La solución en el hardware consiste en dedicar un sector del disco a la lista de bloques defectuosos. Al inicializarse el controlador por primera vez, lee la lista de bloques defectuosos, elige el bloque o pista de reserva para reemplazar los defectos, registra la asociación en la lista de bloques defectuosos. En lo sucesivo, las solicitudes del bloque defectuoso utiliza el de repuesto. La solución en software requiere que el usuario o el sistema de archivos construya un archivo con todos los bloques defectuosos. Se los elimina de la lista de bloques libres. Se crea un archivo de bloques defectuosos. Está constituido por los bloques defectuosos. No debe ser leído ni escrito. No debe intentar obtener copias de respaldo de este archivo. Respaldos: copias de seguridad o de backup. Es muy importante respaldar los archivos con frecuencia. Los discos magnéticos fallan en ocasiones y es necesario tener cuidado para garantizar que los datos perdidos debido a esos fallos no se pierdan para siempre. Con este fin pueden utilizarse programas del sistema para realizar una copia de seguridad de los datos del disco en otro dispositivo de almacenamiento, como por ejemplo ya sea un disquete, una cinta magnética, un disco óptico, incluso otro disco duro. La recuperación de la pérdida de un archivo individual o de un disco completo puede ser entonces simplemente una cuestión de restaurar los datos a partir de la copia de seguridad. Los respaldos pueden consistir en efectuar copias completas
del contenido de los discos, flexibles o rígidos. Una estrategia de respaldo consiste en dividir los discos en áreas de datos y áreas de respaldo utilizándolas de a pares. Se desperdicia la mitad del almacenamiento de datos en disco para un respaldo. Cada noche o en un momento que se establezca la parte de datos de la unidad 0 se copia la parte de respaldo de la unidad 1 y viceversa. Consistencia del sistema de archivos. Muchos sistemas de archivos leen bloques, los modifican y escriben en ellos después. Si el sistema falla antes de escritura en los bloques modificados, el sistema de archivos puede quedar en un estado de inconsistente. La inconsistencia es particularmente crítica si alguno de los bloques es afectado. Bloques de nodos SIM, bloques de directorios, bloques de la lista de bloques libres. La mayoría de los sistemas dispone de un programa utilitario que verifica la consecuencia del sistema de archivos. Se puede ejecutar al arrancar el sistema o a pedido, puede actuar sobre todos o algunos de los discos, puede efectuar verificaciones a nivel de bloques y a nivel de archivos. La consistencia del sistema de archivos no asegura la consistencia interna de cada archivo respecto a su contenido. Generalmente puede verificar también el sistema de directorios y o de bibliotecas. Generalmente los utilitarios utilizan dos tablas de bloques en uso, tablas de bloques libres. Cada bloque debe estar referenciado en una de ellas. Si un bloque que no aparece en ninguna de las tablas se trata de una falla llamada bloque flotante, la cual no produce daños pero desperdicia espacio en discos. Se soluciona añadiendo bloques a la tabla de bloques libres. También podría detectarse la situación de falla debido a un bloque referenciado dos veces en la tabla de bloques libres. Esta falla no se produce en los sistemas de archivos basados en mapas de bits, si en los basados de tablas o listas. La solución consiste en depurar la tabla de bloques libres. Una falla muy grande es que el mismo bloque de datos aparezca referenciado dos o más veces en la tabla de bloques en uso, como parte del mismo o de distintos archivos. Si uno de esos archivos se borra, el bloque aparecerá en la tabla de bloques libres y también en la de bloques de uso. Una solución es que el verificador del sistema de archivos asigne un bloque libre, copie en el bloque libre el contenido del bloque conflictivo, actualice las tablas afectando el bloque, copia alguno de los archivos, agregue el bloque conflictivo a la tabla de bloques libres, informa al usuario para que verifique el daño detectado y la solución dada. Bueno, estas serían las bibliografías que yo utilicé y sería todo. Espero sea de su entendimiento y gracias.